Hello everyone, welcome to another English lesson. Muy bien, buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva clase de inglés. Bien, estamos en el comienzo de una nueva unidad que es la unidad 3. De eso precisamente vamos a hablar el día de hoy y vamos a profundizar un poco el tema que comenzamos en la cápsula, en el video de cápsula pasado. Muy bien. Les recuerdo los objetivos fundamentales priorizados que estamos trabajando ahora. Se basa en comprender textos escritos simples de tipo instructivo, descriptivo o narrativo. Es decir, debemos comprender el texto. Identificando y localizando la información principal y algunos detalles de la información secundaria, ordenando instrucciones, realizando las acciones correspondientes. Muy bien, también esto lo vamos a lograr reconociendo los elementos morfosintácticos típicos de los textos instructivos, narrativos y descriptivos y su propósito en la comunicación. Bien, también haciendo todo esto vamos a demostrar la comprensión de la información tanto en castellano como en la lengua extranjera, que en este caso es el inglés. Muy bien, en la unidad 3 vamos a hablar acerca del presente simple, de las rutinas, de los lugares y de los adverbios de frecuencia. Muy bien. En la unidad pasada estábamos hablando acerca del presente progresivo. Básicamente, cuando nosotros hablamos del presente progresivo, hablamos de esas acciones que se están realizando en el momento o que no se están realizando en el momento. Muy bien. Y para esta teníamos la característica que se necesitaba el verb to be con el verbo en ing, ¿sí? Hacían una combinación. Por ejemplo, estoy trabajando, tiene el verbo to be y tiene el verbo con la ing, en este caso que traduce para los verbos en progresivo, la terminación ando y yendo en los verbos en español. En inglés se trabajaba con el ing. Muy bien. Ese tipo de acciones son estas que se están realizando en un momento determinado. En cambio, en este azulito que tenemos acá, es una información más explícita con respecto a la rutina, a lo rutinario, a lo que frecuentemente hacemos. Muy bien. Básicamente, cuando nosotros narramos o preguntamos por actividades rutinarias, actividades que frecuentemente hacemos o que no hacemos o que nunca hacemos, estamos hablando de ese presente simple. Ok, entonces vamos a establecer unas diferencias pequeñas acá. Bien, voy a insertar acá algo que nos permita recordar. Muy bien, acá para el presente progresivo, o continuo, vamos a recordar que también lo podemos llamar como presente continuo. Muy bien. Tenemos la combinación del verb to be más el verbo con ing al final, ¿sí? Básicamente tenemos esto. En cambio, para el presente simple, solamente en una oración, ya que lo estamos conociendo, vamos a ocupar un solo verbo. Muy bien. Entonces vamos a colocar por acá. Entonces, en simple present tense, en el tiempo presente simple, vamos a ocupar
solamente verbo. Salvo las oraciones negativas, que esas las vamos a trabajar la próxima semana a mayor profundidad. Muy bien. Pero lo principal es que conozcamos que acá solamente vamos a trabajar con el verbo. Solo que el verbo va a pasar por unos cambios determinados que allí nos vamos a dar cuenta cuáles son. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de las actividades rutinarias, nosotros básicamente es lo que hacemos en un día. Vamos a pensar por un momento en qué es lo que siempre hacemos. Muy bien. Acá como aparece en el dibujo, tenemos que básicamente hay una persona que está haciendo estas actividades, está pensando en estas actividades. Muy bien, tener conciencia de lo que se hace es muy fácil. Y expresarlas también ha de ser fácil para nosotros. Siempre que hablemos del presente simple, hablemos de esas actividades diarias. En inglés, para decir mis actividades diarias, digo como está acá en el texto. My daily routine. My daily routine. Mi rutina diaria. Ok, básicamente lo que la mayoría de las personas hace es levantarse, cepillarse los dientes, prepararse, ponerse los zapatos, vestirse, desayunar, lavarse las manos o la cara, quizás, ir al baño también forma parte de la rutina, tomar un baño también, ordenar y, bueno, también volver a dormir. También, obviamente, también nos alimentamos. Si hablamos de todas esas actividades diarias y las vamos a expresar en forma de oración, ahí tenemos un cambio bastante significativo. ¿Por qué? Porque si yo lo digo como una lista, ¿qué haces todos los días? Bañarme, ducharme, cepillarme, comer, dormir. Sí, yo las estoy enumerando como unas acciones, como si fueran una lista de verbos. En esta unidad vamos a aprender a expresarnos de manera narrativa, a narrar lo que hacemos. Muy bien, vamos entonces con el ejemplo. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso entonces de lo que serían los pronombres personales. Recuerden bien que los pronombres personales nos ayudan a sustituir el sujeto en tiempos determinados. Por ejemplo, cuando ya yo no quiero nombrar al sujeto, ocupo un pronombre personal para el caso de las terceras personas. Pero para el caso en que, por ejemplo, yo estoy incluido, que sería el primer pronombre, cuando lo narro desde mi realidad, que vendría siendo la primera persona, tengo entonces que mi expresión va a ser I. Cuando se me agrega otra persona, cuando se me suma otra persona, yo digo we, que sería nosotros. Cuando ya es la segunda persona, en singular, yo puedo decir tú o usted. Muy bien, eso le decimos que es you. They vendría siendo ellos o ellas, o estos o estas, en plural. They se ocupa para todos los plurales. Muy bien, estos son los pronombres personales. Usualmente estamos trabajando con ellos en la parte del sujeto de la oración, pero no significa que siempre vayan a ser el sujeto, solamente es porque de esa manera podemos abreviar y podemos saber también cómo se conjuga.
A ver, acá abro un paréntesis. ¿Qué es conjugar un verbo? Muy bien, lo voy a explicar un poco en español para que vayamos recordando. Cuando nosotros conjugamos un verbo, fíjense que voy a ocupar estos que están acá, que están en inglés, vamos a ocupar estos mismos ejemplos en español, y porque quiero que se den cuenta con respecto a una diferencia que es significativa. Bien. Vamos a insertar por acá un cuadro de texto. Muy bien, los verbos que vamos a utilizar, vamos a explicarlo un momento en español, serían jugar y ver, ese ver de los audiovisuales. Muy bien. Cuando nosotros conjugamos un verbo, esto es muy importante que lo sepamos, cuando nosotros conjugamos un verbo, nosotros lo adaptamos a cada sujeto, ya sea un pronombre personal o una persona común o alguien que está haciendo esa acción. Muy bien, por ejemplo, si yo voy a decir con el verbo jugar, si lo digo en español, yo digo, yo juego, vamos a suponer fútbol. Bien, vamos a colocar el nombre del deporte en inglés para que lo vayamos familiarizando. Muy bien. Yo juego fútbol, fíjense, jugar, que es el verbo original, ¿ven? Es el verbo así, en su manera natural. Ese verbo se llama infinitivo. Ese tipo de verbo es cuando no está combinado con más nadie. Muy bien, entonces tenemos juego. Yo juego fútbol. Tenemos que hubo un cambio. En vez, fíjense, hay un cambio bien significativo porque digo jugar y aquí ya se le agrega una E, se le agrega una G y una O. Muy bien, ya hay un cambio. Muy bien, vamos a hacerlo con tú. Cuando yo digo tú, lo combinamos con la palabra jugar. Yo no digo tú jugar, yo digo tú juegas. Entonces ahí tenemos un segundo cambio. Muy bien, también hay otra cosa. Por ejemplo, si yo digo ustedes juegan. Bien, entonces allí tenemos un cambio. Ustedes juegan. Entonces ya van 3 cambios del verbo jugar de la manera original. Muy bien, si incluyo a otra persona y digo nosotros, tenemos acá, nosotros jugamos. Bien, nosotros jugamos. Ya, ahí hay otro cambio. Muy bien, vamos con ella, él y esto o este. Digo juega. Bien, entonces hay otro cambio. Entonces, miren, el único cambio que se mantiene para los plurales sería acá. ¿Por qué? Porque si yo agrego el de ellos o ellas juegan. Bien, contemos juntos la cantidad de veces que cambió. Con respecto al original, tenemos entonces un cambio, juego, 2 cambios, juegas, 3 cambios, juegan, 4 cambios, jugamos, juegan con otro sujeto, pero bien, vamos a dejarlo allí. Y tenemos juegan. Con respecto al original, cambió distinta cantidad de veces. Muy bien. Ahora, vamos lo mismo con el verbo ver, pero estas se las voy a mencionar. Ok, yo veo, tú ves, ustedes ven, nosotros vemos, ellos o ellas ven, ella, él o esto ve. Sí, básicamente hay
una cantidad de cambios que se dan allí con respecto a los verbos originales. Muy bien. En base a esto vamos a analizar cómo se conjuga para poder narrar esas actividades diarias y rutinarias y no decirlas como una lista de actividades. Muy bien, ya cuando hablamos nosotros del método de la manera descriptiva y narrativa, ahí es donde nosotros lo expresamos. Muy bien, repaso entonces, I, yo, we, nosotros, you, tú o ustedes, they, ellos o ellas, he, él, she, ella, it, esto o esta. Muy bien, fíjense cómo se conjuga acá. Play vendría siendo este señor que está acá, jugar. En este contexto, play significa jugar. Y watch significa de ver. Entonces, fíjense acá. I play football on weekends. Acá está expresando, yo juego fútbol los fines de semana. Muy bien, quizás no sea una actividad diaria, pero sí es una acción, una actividad que se hace con frecuencia. Por eso es que también en el complemento ya vamos a estudiar las distintas maneras cómo podemos expresar las distintas palabras que se relacionan con el verbo. Muy bien. Entonces tenemos, we play football on weekends. Tenemos que play, con respecto al original, play, se mantiene. You play football on weekends. Tú juegas fútbol los fines de semana, o ustedes juegan fútbol los fines de semana. They, ellos o ellas. They watch football o they play football on weekends. Ellos o ellas juegan fútbol los fines de semana. Si lo hacemos con el verbo ver, lo diríamos de la siguiente manera. I watch football on weekends. Yo veo el fútbol, ¿sí? En el caso de un partido que estemos viendo por la tele. Bien, ahí lo ocupamos. I watch football on weekends. Yo veo el fútbol los fines de semana. We watch football on weekends. Nosotros vemos el fútbol los fines de semana. You watch football on weekends and they watch football on weekends. Entonces, si se dan cuenta, en español hubo una cantidad de cambios con respecto al original. Acá, solo para estos, se mantiene igual que el verbo original, es decir, no hay ningún tipo de cambio. ¿Dónde se van a dar estos cambios en la ortografía y en la pronunciación? Cuando hablamos de las terceras personas singulares. Esto que tenemos acá son las terceras personas singulares. ¿Qué quiere decir eso? Son singulares porque hacen referencia a una sola persona y son terceras personas porque no es ni la segunda, que vendría siendo tú o ustedes, ni la primera, que vendría siendo yo. Estos serían otras personas, pero en singular. Por lo tanto, tendría he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa esto o esta. Muy bien. He plays football on weekends. ¿Cuál fue el cambio? Muy sencillo, se le agregó una S. Él juega fútbol los fines de semana. Vamos con ella. She plays football on weekends. Ella juega fútbol los fines de semana. It watches football on weekends. Entonces tenemos que esto juega fútbol los fines de semana. O ve el fútbol en caso que utilicemos watch. Muy bien, si se dan cuenta, play en inglés, para la tercera persona,
siempre y cuando la oración sea afirmativa, se le va a agregar S o ES al verbo. Eso depende de unas normas ortográficas que vamos a estudiar luego. Me interesa primero que reconozcamos quién trabaja con quién en las oraciones afirmativas. ¿Por qué? Porque allí vamos a tener un buen dominio de la gramática y vamos a poder escribirlo y expresarlo bien. Muy bien, ya con estas diferencias, ya con esta expresión, tenemos lista, digamos, como la primera parte de una oración afirmativa. Muy bien. Y acá es donde tenemos cómo diferenciarla de las demás. Muy bien, vamos a enfocarnos hoy en este primer cuadro que está acá, que vendría siendo las oraciones afirmativas. Las oraciones afirmativas, recordemos que tienen la función de informar, que tienen esa función de dar una información o de afirmar algo, como la palabra lo dice. La negativa es de negar esa información y la interrogativa es de solicitar la información a través de una pregunta, de alguna pregunta. Muy bien. Entonces, fíjense, lo que recién acabamos de explicar, esta es la manera como se hacen las afirmativas. Para he, she, it, la S al verbo, y para las demás el verbo queda original, tanto para I como para we, you, they. Bien, para las negativas, bueno, cuando puedan, si quieren, ustedes tienen la opción de mirar este cuadro, de detallar cuáles son esas diferencias con respecto a la afirmativa, para que ustedes mismos se vayan dando cuenta y vayan descubriendo de a poco y después sea más fácil solventar las dudas. Muy bien, ahora vamos a hacer una actividad muy sencilla. Recuerdan que la clase pasada nosotros estábamos hablando entonces de esas actividades que se hacen a diario. Bien, esta lista la teníamos, pero con los verbos con ing. Muy bien, acá voy a hacer unos pequeños ejemplos de cómo se hace la oración afirmativa. Después de estos ejemplos, vamos a revisar un poco el libro de texto de los textos escolares y hacer un pequeño ejercicio para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Entonces tenemos drink. Vamos a suponer, si yo quiero decir que yo bebo agua todos los días, lo voy a hacer de esta manera. Busco mi primera persona, mi pronombre de primera persona, y yo digo, I drink water every day. Es muy importante que se vayan aprendiendo estas palabritas every day, porque son las que más vamos a ocupar cuando hacemos algo todos los días o frecuentemente. Muy bien, si yo quiero decir que, por ejemplo, mi papá bebe agua todos los días, ¿cómo lo voy a decir? I drink. ¿Qué le faltará al verbo? La S. I drinks water every day. Yo bebo agua. Disculpen, chicos, me equivoqué acá con el sujeto. Vamos a poner aquí, habíamos dicho que era my father. My father drinks water every day. Entonces, tenemos que acá se da ese cambio por la tercera persona singular. Muy bien. Si yo voy a decir mi mascota, my pet drinks water every day. Bien, también de la misma manera,
Como son terceras personas singulares, se le agrega S o ES al verbo. Muy bien, si lo vamos a hacer entonces con nosotros, sería we drinks water every day. Tenemos entonces, acá no iría la S. ¿Por qué? Porque no pertenece al grupo que se le agrega la S. Bien, acá la tenemos. Muy bien. Y si voy a decir ellos o ellas, they drink water every day. Bien, lo tenemos de esa manera muy sencilla. Dense cuenta. Acá, para las terceras personas, vamos a colocar una femenina para que no se nos olvide más nunca. Vamos a poner my sister, mi hermana, drinks, lleva la S, water, every day. Bien, de esa manera, mucho más sencilla. Bien, entonces para las terceras personas agregamos la S, ES, esa norma ortográfica que después la vamos a ampliar. La diferencia es que sepan es que para las terceras personas singulares siempre va a haber un cambio. Muy bien, ahora vamos a revisar un poco el texto escolar. El texto escolar con el que estamos trabajando en esta unidad es lunch time. Muy bien, aunque diga unidad 4, vamos a utilizarlo en la unidad 3 porque es el que mejor se relaciona con lo que vamos a empezar a trabajar desde hoy. Muy bien, lunch time significa tiempo de almorzar. Muy bien, habla de los mismos objetivos que tenemos en la unidad. Y fíjense, acá comenzamos con un ejercicio de pre-reading. Vamos a hacer este ejercicio de a poco, porque después vamos a elaborar, vamos a hacer una actividad de lectura, de comprensión lectora. Así que muy bien, comienzo con el pre-reading, que es la prelectura. Y aquí dice que hay unas palabras claves, dice actividades diarias. Muy bien. Entonces, fíjense algo, acá tenemos, les voy a hacer la pronunciación de estas palabras y con esto terminaríamos la clase de hoy. Lunch, almuerzo. Breakfast, desayuno. Dinner, cena. Tea time, es acá le llaman 11. Para los otros países sería una merienda. Get up, levantarse. Wake up, despertarse. Take a shower, ducharse. Get dressed, vestirse. Make up, a pat makeup, es maquillarse. Comb one's hair, es peinarse. Brush, acá esto es imposible, cepillarse el cabello. Ahí tendríamos que corregir ese pequeño error, si pueden lo tachan. Brush es cepillarse los dientes. Have lunch es almorzar como verbo. Eat es comer. Drink es beber. Muy bien, acá tenemos algunos elementos que usualmente consumimos. Vamos a pronunciarlo. Bread, fruit, cake, biscuit, meat, lettuce, a glass of juice, un vaso de jugo, a cup of coffee, una copa de café, una taza de café, disculpen, chicken, un pollito, y cheese, que sería queso. Muy bien. Esto es como para que vayamos practicando y al momento de leer tengamos presente qué vamos a hacer con estas actividades. Muy bien. Bueno, hasta acá vamos a dejar la clase de hoy. Bien, agradecerles por haber visto este video y bueno, seguirlos motivando, chicos, a que sigan permaneciendo con nosotros y bueno,
estamos a la orden para lo que sea, los echamos de menos y bueno, esperamos encontrarnos ya sea en la clase virtual nuevamente o también acá en el colegio, que bueno, estamos acá esperando por ustedes, a que cuando quieran venir, a que tengamos también esta clase con contacto directo, bueno, estaremos muy contentos y muy alegres de recibirlos acá en el instituto. Muy bien, thank you, goodbye.